más información y más novedades para el campo, no sé si las mejores, pero el gobierno prorrogó por un año las exportaciones de trigo para descomprimir los precios internos. Ese es el anuncio, y para entender un poco de qué se trata vamos a hablar, y como siempre consultamos al presidente de la Sociedad Rural, Lucas Semper, que ya está en línea. Lucas, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo te va, Andrea? Muy bien. Estamos complicados si yo te tengo que explicar, porque yo digo, ¿a quién le va a preguntar? Digo. Yo te voy a preguntar a vos porque digo, por ahí no sos el que toma las decisiones, pero sos el que sufre las consecuencias. No, eso sí, eso es verdad. Pero bueno, viste, a ver, hoy recién se publicó en el boletín oficial, hay que ver cómo se va a desarrollar esto verdaderamente, porque sinceramente es muy complejo. Claro. A ver, para que se entienda, sabemos que va a faltar, ya lo veníamos hablando desde hace un buen tiempo. Uh-huh. No sé tampoco por qué no se tomó esta medida con maíz, porque si no se dieron cuenta también, se los anticipo que va a faltar. Y bueno, era algo que las entidades se lo veníamos planteando de, ya te digo, por lo menos dos meses para atrás, que veníamos esperando cuando recién se inició la campaña de siembra, un estimativo de 21 millones de toneladas de cosecha. Esto se fue bajando, hoy las estimaciones están en 14, o sea, se perdió más de un 30-40%. Las más pesimistas están en 9, uh-huh. O sea que estaríamos en el 40%, o sea, con pérdidas del 60%. ¿Por qué? Porque dicen, hay muchas pérdidas que fueron totales, hay lugares donde ya se quemó, o sea, para sembrar otro cultivo, hay lugares donde se comió, se roleó, bueno, o sea, diversos, que ya eso se va a cosechar cero, sí. Y hay lugares donde, como acá, por ahí hemos tenido problemas con heladas, con bueno, esta seca que tuvimos, que no va a ser gratis, entonces por ahí es difícil cuantificar qué porcentaje de pérdida de rinde va a haber. Uno, no sé, plantea y va a decir, bueno, voy a sacar 4.000 kilos y decir, ahora, bueno, a ver, ¿cuánto estoy? Estoy en 3.200, 2, bueno, va a haber muy dispar esto, de acuerdo a cuán afectado ha estado, pero también en el lugar donde hay cosecha no va a ser lo excelente que todos pensábamos, ¿no? Uh-huh. Y esta medida, ¿qué es lo que dispone, digamos, de esta manera y anunciado así técnicamente, tal vez no se logre interpretar? ¿Qué es lo que decide el gobierno en base a esto, al menos con el trigo? Bueno, acá lo que hicieron es decir, sabemos que va a faltar mucho, como no sé cuánto va a faltar, lo que hace es, por ejemplo, yo tenía vendido, no sé, a diciembre, a enero, a marzo. O sea, uno hace compromisos a futuro, tomando precio o no, pero bueno, puede decir, yo te lo voy a entregar en tal época, y lo que hace es, ese mismo contrato, te lo prorrogan por un año. O sea, es decir, en vez de tener que entregarlo en diciembre 22, tenés tiempo para entregarlo hasta diciembre 23. Bien. Lo mismo van a darse vuelta a los exportadores y decirle, mirá, yo tenía comprado, yo tenía la previsión, pero, o sea, a un comprador en el extranjero, ¿no? Uh-huh. No te lo voy a poder mandar porque en diciembre de este año van a hacer los últimos barcos que van a dejar cargar. Claro. Así que bueno, vamos a tener una fuerte pérdida de entrada de divisas, un despiole lamentable por contratos que están hechos en el exterior. Y es difícil que las personas, digamos, del exterior te entiendan, decir por seca, decir, bueno, a ver, ¿no la previste? O sea, es problema tuyo. Eso tienen penalidad de los contratos que ya están pautados al momento de firmarlo, ¿no? Uh-huh. Esta vez es algo climático, algo importante, que se da en mucha superficie del país, y bueno, es externo. Pero bueno, sinceramente va a ser difícil saber hasta el momento de cosecha, o sea, recién te diría hasta el 15 de enero, cuando se termina de cosechar casi el 100% ya en el sur de la provincia, que aparte es la más triguera por excelencia, y bueno, saber qué es lo que tenemos. Una vez que tenemos cuantificada el total del trigo que tenemos,
se va a poder saber, de decir, bueno, abastezco el mercado interno, que siempre es un número que se repite año a año, no es que varía el consumo de trigo local. Hay un porcentaje que también siempre se deja para semilla, para poder usarla para el año que viene, y el resto es un saldo exportable. Bueno, cuando tengamos ese número vamos a saber el saldo exportable, y yo creo que en ese momento es donde van a tomar otras determinaciones. Pero en el mientras tanto, a ver, es una noticia muy fresca, en donde no se sabe qué es lo que va a pasar, qué va a pasar con los contratos que ya están hechos, si se van a respetar o no, y cuando verdaderamente el productor no pueda cumplirlo, bueno, va a tener la posibilidad de que lo cumpla el año próximo, ¿no? Bien. En este sentido, digo, los productores más afectados, digamos, no están en esta zona, es algo que marcabas, porque han pasado por todos los climas, por todas las situaciones. Ha sido una temporada bastante compleja, porque pasamos de sequía absoluta a anegamiento de caminos que también complicaron las tareas, y después heladas. Todas las condiciones climáticas perjudiciales. Lamentablemente sí, no, este año es, o sea, sumado a toda la parte económica, ¿no? Claro. Eso es solamente la parte climática. Yo siempre a todos les digo, este año es para hacer la plancha, pasar y decir, si no pierdo, me quedo contento. O sea, firmar el empate. Y bueno, lamentablemente sí. A ver, acá, después de que desde ese anegamiento, sí, que decís, a ver, estuvimos con emergencia por inundación, claro. O sea, grave, y después de eso nosotros lo que tuvimos es salir con perfiles cargados. ¿Qué quiere decir esto? Decir, bueno, a ver, teníamos agua bajo de la tierra, porque el lugar que no estaba inundado estaba casi al límite, por lo cual, por eso es que pudimos aguantar más la seca, porque nos quedaba todavía, vivíamos del agua que quedaba abajo. Claro. Lamentablemente, bueno, el trigo no es un cultivo que no tiene tantas raíces, o sea, no puede ir a buscarla tan abajo como si el maíz, por ejemplo, pero, no sé, llegamos, de alguna forma pudimos llegar. Otros lugares donde no tuvieron esto, o sea, y largaron con lo justo, se quedaron sin nafta muy, muy prontito. Y esto, bueno, estas fueron las hectáreas que se perdieron el 100%. Y después, bueno, sí, vinieron las heladas, que sabemos que cuando el clima es seco, las heladas son más fuertes. En muchos lugares pasaron factura, o sea, o se perdió la superficie, o, ya te digo, hizo una merma muy importante, que es difícil cuantificarla a escala grande, ¿no? Cada productor ya tenemos una idea de cuánto nos afectó, pero bueno, esto llevado a nivel país, digamos, no tenemos los mejores datos conglomerados en tiempo real, como por ejemplo tiene, no sé, Estados Unidos, que produce 20 veces más que nosotros, pero tiene el número mes a mes. Hay un informe que sale del UDA, entonces te dicen, mira, los cultivos están en este estado, vienen bien, vienen mal. Nosotros no tenemos esa información, más de lo que podemos empezar a hablar entre productores y hacer especulaciones, nada más. Claro. Lucas, bueno, veremos cómo sigue toda esta situación. Por supuesto que es como decías, más allá de las especulaciones y lo que se puede llegar a pensar, a calcular en la previa, habrá que esperar al momento de levantar el grano y ver qué es exactamente, cuál es exactamente la realidad para el productor y además para el ingreso del país. Totalmente, y después tengamos en cuenta que no con cualquier trigo se hace pan. Por eso es que yo siempre jodo, digamos, con lo de la mesa de los argentinos, que es un verso, porque uno no puede usar cualquier tipo de trigo para hacer harina, y harina de calidad. Después normalmente, a ver, los molinos terminan comprando bueno y malo para estirarlo, y tienen que tener un mínimo de piso, que a ver, la limitante más importante normalmente es el gluten, que en este momento, donde los cultivos están sufridos y todos, hay que ver cuán cantidad de bueno tenemos.
porque después también hay un trigo que es exportable 100%, no sirve para panadería. Así que bueno, veremos esto cómo afecta y lamentablemente, a ver, todavía están viendo recién o tomando medidas con la magnitud que va a tener esto, pero de cara a los productores que han perdido el 100% de la cosecha, claro, no hemos visto gran ayuda, más que esas medidas escuetas para productores muy chicos. Tengamos en cuenta, a ver, cada uno, eso tiene un costo por hectárea. El que siembra 1 hectárea tiene un costo, el que siembra 5.000 tiene 5.000 veces ese costo. Entonces también necesita una ayuda porque el palo es fuerte para cualquiera. Esa ayuda no la estamos viendo. Así que bueno, es con esta medida, a partir de cuando vemos que el gobierno tomó una decisión, será bien o no, veremos cómo se desarrolla en el correr de los días, y cómo se terminan acomodando, ya te digo, los contratos, qué penalidades hay, porque las penalidades están, desde el exterior están. Es digamos, después del exportador normalmente nos los pasa a los productores. Veremos en quién se va a hacer cargo de esas penalidades, porque también si vos me decís, yo tengo el trigo, cumplo el contrato, ¿por qué voy a pagar la penalidad? Claro. Pero bueno, no sabemos todavía cómo se va a hacer y quién lo va a regular. Pero bueno, veremos cómo se va desarrollando todo. Sí, por suerte, se han dado cuenta de lo que le veníamos diciendo, ya te digo, por lo menos hace 2 meses que nos hemos dado cuenta que esto iba a pasar, y bueno, ya te digo, se lo estamos adelantando en maíz. Es la tercera seca consecutiva, o sea, el tercer periodo de niña, que no se ha dado casi nunca en la historia, que se tiene registro, que se mide esto, y no es gratis. Lamentablemente, a nosotros como la parte, o sea, que invertimos en esto y que producimos, y para el gobierno en cuanto a las divisas que le van a entrar, ¿no? Bien. Lucas, te agradecemos como siempre por la explicación y la aclaración de lo que significan estas medidas, y por supuesto, y como siempre, a disposición. No, por favor, y bueno, siempre tratando de que el común de la gente entienda qué es lo que está pasando, pero sinceramente es grave. O sea, cuando lean o escuchen alguna noticia de esta, denle bola porque es importante. Hasta ya te digo, esto no te garantiza de que tengamos la calidad de harina que nosotros vamos a consumir. Y cuando esto pasa, la forma que vos tenés, es decir, cuando vos no producís algo, lo tenés que importar. Claro. Cuando lo tenés que importar, te vas a dar cuenta el verdadero valor que tiene esto. Porque si nosotros tenemos que darnos vuelta y comprárselo a Australia te va a decir, mirá, yo sé que trigo no hay en el mundo, el mío tiene calidad, vale tanto. Y ahí es donde tomás la verdadera dimensión de los costos que tenés. Y no cuando te interviene en un mercado y te ponen un precio techo. O sea, cuando vos tenés que importarlo, vos lo pagás lo que vale. Entonces, la verdad es que hasta en algún momento te diría, es bueno que pase esto para que tomen verdadera dimensión del valor que tienen las cosas. Muchísimas gracias como siempre, Lucas. No, por favor, gracias a ustedes, que sigan bien. Que tengas buen día. Hasta luego. Lucas Semper explicando qué significa esta medida que tomó el gobierno y la situación particularmente del trigo con todos los climas que ha tenido que atravesar a lo largo y a lo ancho del sector de siembra. Veremos cuál es el resultado cuando llegue el momento de la cosecha.